Acompáñenme porque ya lo tenemos con nosotros a Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, Moró? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Muy bien. ¿Cómo está? Bien. Los saludo de nuevo. ¿Cómo anda? Otra vez. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, la primera pregunta que quiero hacerle es si durmió anoche o si se quedó pendiente de lo que fue el debate allí en el Senado. Yo creo que como muchos argentinos me quedé pendiente de ese debate y lo seguí hasta el momento de la votación. Realmente creo que fue un debate con mucha sustancia y que quedó muy al desnudo la debilidad argumental del gobierno, del oficialismo. Hubo intervenciones que tuvieron distintos matices, pero todas apuntaron precisamente un poco a esta editorial que presentó usted en el programa, ¿no? A la idea de que el gobierno, de manera obsesiva, fanática, diría yo, solo está decidido a proteger intereses de grupos económicos muy concentrados, pero muy concentrados. Porque una equivocación que hemos tenido es cuando nosotros calificamos al gobierno de Macri como un gobierno de los ricos. Y no es así, es un gobierno para muy ricos. El gobierno es un gobierno de ricos para muy ricos, dice usted. Sí, pero para muy ricos. Porque incluso hay sectores con un peso bastante significativo en la economía argentina que la están pasando muy mal, más allá de la situación que viven las pymes. Bueno, la clase media, por ejemplo, la verdad que no tiene demasiadas políticas, me parece. No. Además, bueno, la clase media en este caso fue víctima, ya lo había sido los sectores de menores recursos en la primera etapa del ajuste. Sí. En esta etapa, esto abarcó a amplios sectores de la clase media. Pero bueno, la descripción de la situación económica es patética, digamos, ¿no? Porque no es solamente el tarifazo, es el tarifazo, son tasas que son insostenibles en el tiempo. Ahora el gobierno los llamó irresponsables a quienes forman parte del Congreso. Dijo que, bueno, que obviamente estaban decidiendo algo que no era potestad del Poder Legislativo, sino que directamente la atribución era del Poder Ejecutivo. A ver, si hay irresponsabilidad en este país es la del gobierno. Pero no solamente porque el gobierno tiene, en términos formales, la responsabilidad de conducir las políticas de Estado y las políticas económicas y nos ha llevado a esta situación, sino porque el gobierno ha desnudado a la Argentina, la ha dejado inerme. Esto es lo más grave de lo que ha ocurrido, el gran retroceso. Después de mucho esfuerzo, del 2013 en adelante, el país había logrado recuperar las herramientas básicas para hacer política económica. La política cambiaria, la política tributaria y la política monetaria. Te podía gustar más o menos cómo se usaban esas herramientas, pero estaban en manos de la sociedad argentina, del gobierno argentino, etc. Este gobierno de Macri apenas pisó la puerta de la Casa de Gobierno. En este caso no tuvo que dejar ningún principio de lado porque no tenía principios, decidió transferir esas herramientas a lo que se denomina en términos genéricos el mercado. Y el mercado se apropió de esas herramientas, a punto tal de que terminaron mexicaneando al propio gobierno que habían de alguna manera sostenido para llevar adelante esta restauración conservadora. Y hoy el gobierno baila al ritmo del mercado. Por ejemplo, si a alguien en el gobierno se le ocurre decir, bueno, mirá, la crisis es muy grave, vamos a tratar de suspender la reducción de retenciones a lo largo de este año respecto a la soja, apenas escuchan un ladridito, van para atrás. Los bancos, el día anterior al supermartes del vencimiento de la LEVAC, los llamaron y le dijeron, mire muchachos, nosotros le vamos a dar una mano, pero nos tienen que liberar los encajes, que los tenemos a tasa cero. Nosotros les vamos a comprar 120 millones de pesos. Negociaron la liberación de los encajes. Claro, pasaron de tasa cero a 40%. Los fondos de inversión internacionales, estos que aparecieron misteriosamente en el último momento, también pusieron condiciones. Dijeron, bueno, sí, nosotros vamos a traer los dólares que nos llevamos en los primeros días de la corrida a 20 pesos y ahora están a 25, y vamos a comprarle los bote, que además no sé a quién se le ocurrió denominarlo de esa manera. Pero bueno, pero eso implica condicionalidades. ¿Por qué? Porque ahora esos bonos que están a 8 años con un 20%, se los van a canjear por las LEVAC. Esto
Le han tomado el pulso al gobierno. Ahora, Moró, el gobierno está muy débil. El gobierno, al menos no acusa recibo de lo que usted está diciendo, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sostiene la tasa de interés en el 40%, la economía está estancada y no hay medidas para reactivarla. Digamos, la verdad que en el conjunto, yo mencionaba algunas cuestiones, la dolarización, por ejemplo, se está yendo al Fondo Monetario para financiar, ¿qué? La salida de capitales, claramente. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es, el presidente está llamando a un gran acuerdo nacional. Usted está invitado, porque usted es parte de los legisladores y forma parte, obviamente, de Unidad Ciudadana. ¿Usted va a ir? No, a ver, en primer lugar, el presidente lo que está buscando es complicidad para el ajuste. No es el gran acuerdo nacional, es el gran ajuste nacional. Y nosotros no somos cómplices del ajuste, así que no nos sentimos convocados. Más allá de que tampoco formalmente convocó al bloque del Frente para la Victoria. Usted recuerda que hizo una convocatoria en la Casa de Gobierno. Estaban todos los bloques del Senado, menos el bloque que conduce Cristina Kirchner y el bloque que integra Pino Solana. Así que eso es una hipocresía. ¿Usted no cree en esa convocatoria? Pero no solamente no creo, creo que de ninguna manera nos podemos transformar en cómplices del ajuste. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Preservación de la democracia. Porque si el gobierno está dispuesto a defender solamente los intereses de los grupos económicos más concentrados, nosotros tenemos la obligación de defender la sociedad. ¿Y usted no tiene miedo que le digan que usted está conspirando y que podría generar un nuevo 2001? Porque esto es lo que dice el gobierno. No, pero a ver, eso es infantil. El gobierno inventa cosas. Hace 6 meses atrás nos dijeron que estábamos por perder la Patagonia a manos de un grupo rebelde que no que no respetaba la bandera, que había grupos guerrilleros. Pasaron esos 6 meses, todos se fumaron, ¿no? Desaparecieron los guerrilleros, el terrorismo. Este es un gobierno de mentirosos seriales. Lo que pasa es que tienen la mentira más o menos sofisticada, la manejan bien en las redes sociales y a través de los medios cómplices. Pero, a ver, el que está poniendo en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina es el propio gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque no hay gobernabilidad, Julián, en un país donde un segmento importante de la población tiene hambre, donde un segmento más importante todavía de la población no puede pagar las tarifas o tiene que tomar opciones horribles como pagar la tarifa y dejar de pagar las expensas o viceversa, en un país donde el comercio y la industria se encaminan hacia el quebranto inexorablemente, porque estas tasas de interés, ¿cuánto tiempo se pueden mantener sin que se corte la cadena de pagos? Entonces la gobernabilidad está puesta en riesgo por el gobierno. ¿Qué piensa, Moró, cuando el presidente de la Nación hace un discurso grabado y lo que termina diciendo es, bueno, no hay que ceder a las locuras, dijo él, de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué pensó en ese momento? Que estábamos en el Titanic. Sí, porque, a ver, si un presidente, en la situación en la que estamos que usted acaba de describir, con un dólar que nadie sabe dónde termina, con tasas de interés que si se sostienen en el tiempo lleva al quebranto y a la cesación de pagos, con tarifas que van a aumentar inexorablemente porque están dolarizadas, con combustibles que también van a aumentar inexorablemente. En el medio de esa crisis, se le ocurre usar 5 minutos virtualmente una cadena nacional para decir que la expresidenta está loca y que hay que comprar bombitas LED. La verdad, a mí me corrió frío por la espalda. ¿Le pareció que era un gesto de debilidad por parte del gobierno? No, me pareció que ese no es un presidente. Digo, los presidentes se destacan en el momento que tienen que afrontar una crisis. Ahí se nota si uno tiene un presidente con las riendas suficientes como para manejar la situación. Esta gente que es tan afecta, junto con el Grupo Clarín y algunos otros que pavimentaron el camino de la llegada a Macri al poder, siempre hace referencia a la pesada herencia, que fue una fabricación, digamos, mediática, ¿no? Y yo recuerdo que herencias pesadas recibió, por ejemplo, Alfonsín. Recibió un Estado organizado para matar y perseguir los ciudadanos y tuvo que democratizarlo. Y pesada herencia recibieron Néstor y Cristina, particularmente Néstor, que paradójicamente recibieron una sociedad sin Estado, que había quedado pulverizada por estas políticas económicas que se aplicaron persistentemente a lo largo de la década del 90. Y tuvieron que reconstruir el Estado. Usted dice que el gobierno de Macri no recibió una herencia como la que recibió Alfonsín y la recibió Néstor Kirchner. Cualquiera que haya vivido en el país sabe que es así. De ninguna manera. No recibió a Suiza como herencia, pero recibió un país que se movía razonablemente bien entre el consumo, la producción, un país que había sido desendeudado,
¿Y cómo? Porque la herencia que recibe Kirchner es el default más grande de la historia del mundo. Hábleme de Raúl Alfonsín. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, usted está... Sí, era un poco más joven. ¿Cuántos años tenía? Y ahí debería tener 37 más o menos. A ver, reitero, mire, yo he tenido la suerte de conocer prácticamente a todos los presidentes de la democracia, ¿no? Algunos con más, digamos, acercamiento, intimidad y otros menos. Pero conocí a todos. Yo creo que Alfonsín y Cristina son los dos mejores presidentes que tuvimos en estos 35 años de democracia. En el caso de Alfonsín, por lo que acabo de mencionar, tuvo que hacer una tarea titánica, un país que además recibía la carga que significaba la violación sistemática de los derechos humanos. Era muy difícil esos días, ¿no? Eran días muy difíciles porque había que cumplir con el mandato de memoria, verdad y justicia, porque si no la democracia no se hubiera fundado en pilares fuertes. Una de las grandes ventajas que tiene la democracia en Argentina es que se inició sin pactar con los que habían llevado adelante un genocidio. Y Cristina, porque pudo demostrar que se podía gobernar sin las herramientas del liberalismo, que son las que nos están llevando a esta situación, y construir un país con consumo, con actividad productiva, con desarrollo científico-tecnológico, con inclusión social. Cristina y Néstor reciben un país con 52% de pobres. ¿Lo llevan a 30? Sí, lo llevan a 30. ¿Y tardaron 12 años? Sí, tardaron 12 años. Pero lo llevaron a 30. Son esfuerzos que hay que persistir en el tiempo con políticas de inclusión y recuperaron estas herramientas de política económica que habíamos perdido en la crisis del 2001, además de volver a recuperar capital social para la Argentina, como el caso de la estatización de YPF, etcétera. Así que yo no tengo duda que Alfonsín y Cristina son los mejores presidentes que tuvimos en democracia. ¿Y qué lo hizo, no sé si decir abandonar la UCR y acercarse al Frente para la Victoria o acercarse a Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué momento decidió eso y por qué? En primer lugar, porque vi que la UCR abandonaba su identidad histórica y yo quería seguir siendo radical, irigoyenista y alfonsinista. En segundo lugar, porque creo que hace mucho tiempo la Argentina, en estos 35 años de democracia que nos permitieron hacer un aprendizaje que antes no podíamos, porque a cada rato había interrupciones institucionales, siempre estábamos en los golpes militares, proscripciones, fraude, persecución, fueron reconfigurando el sistema político argentino. Fue desapareciendo el bipartidismo y se fue transformando en bifrentismo, como pasa en el resto de América Latina. ¿Y eso qué significa? Que empezamos a juntarnos sobre la base de la experiencia que veníamos haciendo los que pensamos parecido, no igual, sino los que pensamos parecido. Y hoy el país está definido no por dos partidos predominantes, sino por dos espacios, dos frentes, dos veredas. La vereda de un proyecto nacional, popular, democrático, y la vereda de un proyecto autoritario, excluyente, de carácter reaccionario, etcétera. Entonces lo que define hoy no es la camiseta partidaria, yo no reniego de la mía para nada. ¿Usted se siente radical? Pero lo que define es la vereda que uno transita. ¿Se siente radical? ¿Se siente kirchnerista? Yo me siento radical y con un gran reconocimiento al esfuerzo que hizo el kirchnerismo, como le decía recién, para reconstruir el Estado y generar condiciones de igualdad de oportunidades, de inclusión social, de desarrollo científico y tecnológico. ¿Y qué piensa del radicalismo dentro de lo que es Cambiemos Hoy? A ver, la dirigencia, yo hablo de la dirigencia radical, el radicalismo es mucho más importante que los dirigentes. Está cumpliendo un papel lastimoso, porque ya no solo es furgón de cola de este proyecto de restauración conservadora. Es además el que pone la cara para tratar de justificar las peores políticas. Fíjese usted en el caso del tarifazo. La dirigencia radical fue a la Casa de Gobierno a poner la cara para proponerle al presidente que el tarifazo se segmentara en tarifas. Sí, que desdoblaran lo que eran los aumentos. Con carga de intereses, si les pareció que habían hecho una propuesta extraordinaria. Sí, el gobernador Cornejo fue. Bueno, muy bien. Esa es la dirigencia radical de hoy. O es la dirigencia que todavía no escuché que haya salido a repudiar los dichos de María Eugenia Vidal. Miren, la historia del radicalismo, si hay algo que ha sido central en nuestra historia y reconocido por todo el espectro político de la Argentina, incluidos nuestros peores adversarios, es que siempre fuimos defensores de la educación pública.
Irigoyen fue el que promovió la reforma universitaria hace 100 años. A 100 años, mire lo que tenemos que escuchar. Yo nunca escuché una barbaridad, una brutalidad como la que expresó María Eugenia Vidal. Ni en la dictadura militar. En la dictadura los militares te decían, las universidades están llenas de subversivos, pero no escuché a ninguno que dijera, los pobres no pueden ir a la universidad. Es increíble la ignorancia que tiene sobre la historia educativa argentina, etc. Irigoyen promovió la reforma. Idia fue el que llevó el presupuesto educativo al 21% del presupuesto. Alfonsín, cuando llegó al gobierno, promovió el ingreso irrestricto a las universidades. ¿Con qué cara los radicales todavía no han reaccionado frente a este disparate? Muy desafortunada la frase pero no es solo una frase desafortunada, que lo es. Sí lo es. Es un ADN. Son los que creen en la meritocracia. Pero además, después de que me pasó la indignación, como creo que ha tenido cualquiera, incluso infinidad de votantes de Cambiemos que también pasaron por universidades públicas, que también son hijos de inmigrantes o que también son hijos de familias humildes, después que pasó esa indignación, hoy a la mañana me puse a pensar que Ucrania, hace un par de años atrás, fue uno de los pocos países del mundo que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario, usted lo sabe muy bien. Grecia, Irlanda, sí, así es. Y Ucrania, los resultados, la verdad que han sido lamentables. Bueno, pero ¿qué pasó en Ucrania? El Fondo Monetario lo obligó a cerrar universidades. Entonces yo no quiero creer, aunque estoy en condiciones de sospecharlo, que haya sido algo más que una manifestación de elitismo ignorante, sino que haya sido una punta para decir, bueno, estas universidades del Gran Buenos Aires no sirven porque no va nadie, los pobres no van a ir nunca, y haya empezado a instalar el debate de la posibilidad de cerrar esas universidades. Lo tenemos allí de fondo a Víctor Hugo Morales en una fotografía. ¿Lo conoce hace mucho, Víctor Hugo? ¿Me acompaña? ¿Lo vamos a recibir? Pero como no, y yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Faltaba más. Acá está. Bueno, ¿qué tal? Vamos al encuentro de Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Qué gusto, Leopoldo. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Bien? Un placer. Gracias. Hace mucho que no se veían, ¿no? Ahí en la foto están un poquito más jóvenes, pero están bien. Pero es de este año. ¿Es de este año? Esa foto. Es de este año, ¿no? Sí, tiene alguna manifestación. Sí. Así es. No, estamos ahí cuando se entregaron unos premios en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos meses. Claro, por temas de derechos humanos. Así es. Bueno, muy bien. Así que bueno, le agradezco mucho, Leopoldo, ha sido muy amable. Es un placer siempre. Que le vaya muy bien. Chao. Víctor Hugo, vamos para la mesa, me parece, como en su casa, ¿eh? Estoy un poco... Usted conoce más que yo el estudio. Viniendo del teatro. ¿Cómo le